Saludos cordiales con todos, mi nombre es Cristian Ortiz y soy el docente a cargo del módulo de mecanismos. Este video lo desarrollo como un tutorial para continuar con la revisión de la temática en la que nos encontramos actualmente, que es la síntesis o creación de mecanismos. Como podrán recordar, en la anterior clase nosotros definimos lo que era el procedimiento de síntesis para establecer el cambio de posición de un punto específico. La traslación de un punto es lo que se definía a través del primer caso de síntesis que analizamos. Ahora vamos a complementar esto un poco más, vamos a emplear también los pasos que ya analizamos previamente. Vamos a hacer lo que se vincula con la traslación de una línea. Entonces esto ya se convierte en generación de movimiento, ya no está solamente definido como el desplazamiento de un punto, sino de una línea completa. Dada esta cuestión, hay ciertos parámetros adicionales que vamos a tener que considerar, pero obviamente para que esto sea mucho más dinámico vamos a proceder directamente al diseño y a la simulación de este caso. Bien, para ello entonces tomaremos esta imagen y nos dirigimos a AutoCAD. Debido a las dimensiones en AutoCAD, vamos a crear un archivo nuevo. Debido a las dimensiones me ha parecido bastante adecuado que tomemos la alternativa de ACAD para diseñarlo en pulgadas. Dado que vamos a diseñar esto en pulgadas, nos va a resultar bastante conveniente debido a que precisamente las dimensiones para utilizarlas en milímetros son demasiado reducidas. Sin embargo, para que nos resulte también una escala de trabajo adecuada, la vamos a reducir a una quinta parte de lo que era originalmente. Y ahí sí procedemos a establecer los parámetros iniciales. Una réplica de lo que tenemos en la imagen. Bien, establezcamos diferentes capas como solemos hacer siempre. A cada una le vamos a asignar un color diferente, dado que son capas de construcción, capas de los eslabones, otras capas asociadas con trayectoria, como va a ser en este caso. Entonces, por ese motivo también es muy importante que las definamos. Una vez que se han definido, vamos a escoger una capa para el trazo de dimensiones. Y vamos a empezar en este punto de aquí, el B1. En el punto B1 estaríamos empezando, damos ahí precisamente como origen, ¿no es cierto? Y ahora para que todo salga exacto, vamos a establecer parámetro por parámetro. La dimensión en este caso es 1.721, ¿ya? El ángulo en el que se encuentra sería 180 grados, ¿ya? Y hemos trazado la primera línea que es precisamente la de la parte de abajo. Ahora vamos a trazar la línea hacia arriba. Lo que tendríamos es la dimensión de 1.75, ¿sí? 1.75 y un ángulo de 90 grados cerrado. Ya hemos establecido lo que es la característica de la primera posición. Esta primera posición la vamos a marcar con la amarilla, que va a ser la que emplearemos para los eslabones. Ahora, a partir de aquí, justo vamos a trazar una línea adicional. Esta línea tendría una distancia de 2.656 con 0 grados. Ahí justo el hecho que se trace la línea verde punteada quiere decir que es una horizontal perfecta. Podríamos ingresar directamente los 2.656 y estaríamos cumpliendo con el parámetro de esta línea. Ahora para la línea que se dirige hacia abajo de 0.751, tendríamos 0.751, le vamos a adjudicar un ángulo de 90 grados. Y esa dimensión, y estaría prácticamente establecida esa línea. Ahora para establecer la siguiente sería de una línea de 2.409 es lo que nos dice, y vamos a definirle el ángulo cerrado de 0 grados. Con eso se construyó ya la línea que buscábamos, y hay otra línea de 0.47, ¿no es cierto?, con un ángulo de 90. Y hemos terminado de construir lo que son los puntos de referencia en el presente esquema. Le asignamos este color amarillo a la segunda posición y sabemos que esto ya respecta a la posición del eslabón. Bien, ahora para también evitar confusiones, vamos a añadir como texto lo que sería los puntos de referencia, en este caso, por ejemplo, A1, ya,
Ahí está, la copiamos, la pegamos también acá. Vamos a tener el punto B1, ya, la pegamos también acá. Tendríamos lo que es el punto A2 en este caso, y la pegamos en el otro extremo, en el punto B2. Algo que les aconsejo, sea cual sea el enunciado, es establecer que la condición inicial sea correcta. ¿Cómo vamos a definir que esta condición inicial sea correcta? Dado que hemos establecido esto a través de medidas, es muy probable que si nos equivocamos en alguna de todas estas medidas, las longitudes de los eslabones no coincidan. Es decir, es necesario que coincidan las longitudes de los eslabones para poder comenzar la síntesis, porque si no, probablemente no cumple con las características que se nos está solicitando. Por eso vamos a medir lo que son las dos posiciones iniciales. Nos da 2.45 en la una, y vamos a medir también la otra posición inicial, 2.45. Sabemos así que no nos hemos equivocado en ninguna dimensión y podríamos incluso prescindir de la imagen. Vamos ahora entonces, dado que ya hemos ubicado todo lo que requerimos aquí, a empezar el proceso de síntesis. ¿Cómo se realiza este? Bien, dado que cambia un poco con respecto a lo que era el desplazamiento solo de un punto, aquí vamos a tener el desplazamiento de varios puntos, pero hay dos puntos de interés y esos son los extremos. ¿Qué pasa con estos puntos? Cambian de posición. Desde A1 hasta A2 hay un desplazamiento, desde B1 hasta B2 hay otro desplazamiento. Estos desplazamientos nos van a ayudar a definir cuáles son precisamente las longitudes del balancín a través de establecer el eje de rotación. ¿Y cómo nos ayudan a definir el eje de rotación? De esta forma. Lo que haríamos es establecer la trayectoria entre A1 y A2, ¿ya? Establecemos también la trayectoria entre B1 y B2, ¿ya? Hemos establecido entonces así las dos trayectorias. Vamos ahora a dividir en dos cada una de esas trayectorias. ¿Cómo? Con circunferencias trazadas de esta manera. Así podríamos nosotros, entre un extremo de la intersección de circunferencias y el otro extremo, establecer una recta, y esto ya sería una división exacta y perpendicular de lo que es la línea que teníamos graficada. Vamos a hacer lo mismo con la otra trayectoria hasta el otro extremo y de aquí hasta el otro extremo. Con que sobrepase la mitad sería más que suficiente, pero prefiero hacerlo así porque la facilidad de reconocimiento de los puntos de AutoCAD hacen que esto tenga una precisión mucho más confiable. Bien, nos interesa que estas dos líneas intersequen, nos interesa que se crucen, y estas en efecto no se han cruzado. Entonces lo que vamos a hacer es extenderlas un poco. Podríamos optar por metodologías muy poco comunes como esta. Si vemos que la línea punteada nos acompaña, sabemos que se está extendiendo con el mismo ángulo que tenía de forma inicial, no habría ningún problema. Podríamos también aplicar lo que es, en lugar de trim, el extend entre los dos. A ver. Y definir precisamente que llegue hasta ese punto, ¿ya? Hemos aplicado el extend y sabemos que este es el punto de intersección. Entonces ya depende de qué metodología les resulte más fácil, no habría ningún inconveniente con cuál de ellas ocupen. Y este punto de aquí sería precisamente el eje de rotación, algo que dentro de síntesis es conocido como el rotopolo. Este rotopolo lo vamos a etiquetar con O. Precisamente este es el origen en donde va a girar el balancín que estamos nosotros creando para obtener la condición de salida que se nos ha propuesto de inicio. A partir de aquí trazamos lo que sería el brazo de este balancín hacia la posición inicial y el brazo hacia la posición final, porque justo ahí va a estar el eje de rotación. De ahí no se va a mover, entonces sí, es equivalente para las dos posiciones, se puede decir.
Bien, entonces dado que ya hemos encontrado esto, podemos nosotros decir que este y este es la posición inicial del balancín, este y este es la posición final del balancín. Una vez que hemos llegado acá, hay una cuestión bastante interesante, y es que volvemos a repetir un procedimiento que ya hemos ocupado previamente. Establecemos una circunferencia desde este origen, ¿sí? Nos aseguramos que se encuentra en este origen, y la extendemos hasta una altura determinada de lo que es la posición A y la posición B de este brazo del balancín. ¿Ya? Definimos esto, ¿no es cierto? De hecho voy a cambiar de capa un poco para que se pueda apreciar también. Aquí vamos a trazar entre las dos intersecciones una línea, ¿ya? Una vez que hemos trazado esta línea entre las dos intersecciones, tengan en cuenta que la circunferencia no tiene medida, eso está bajo los parámetros que ustedes consideren adecuados. Vamos a prolongar la línea conservando la inclinación. Como les digo, pueden establecer la prolongación de esta forma, o pueden establecer la prolongación a través de métodos como lo que sería el extend. En este caso que teníamos aquí, seleccionábamos esto y seleccionábamos el que íbamos a extender. Eso nos establece hasta dónde llegaría. No había ningún inconveniente en ese sentido, ¿ya? Sabemos que se extiende hasta aquí. Ahora acá es donde nosotros vamos a fijar el origen de lo que es la manivela, tal y como hicimos en el anterior caso. La manivela tenía una longitud equivalente al segmento que estaba separando la posición inicial y final dividido para 2. Por eso esta circunferencia que acabamos de definir aquí, podríamos emplearla precisamente para establecer como si fuera la trayectoria de la manivela. Ya, esta trayectoria de la manivela sería entonces este círculo de aquí, ¿ya? Y también tenemos que, obviamente esta sería la manivela, y de aquí para acá esto se convertiría en el acoplador. Entonces para ello vamos a establecer una división, vamos a romper en un punto la línea a través de esta función de aquí, seleccionamos esta y la separamos aquí. Y tendríamos lo que es ya la manivela, el acoplador y el balancín. Eso es lo que estábamos buscando establecer. Podemos hacer obviamente la comparación a través de si es de tipo Grashow o no Grashow. Saben cómo realizarla en cada uno de los mecanismos de este tipo. Entonces vamos a cortar ese proceso. Lo pasaremos por alto dado que la distancia es bastante adecuada como para que esto funcione de hecho en el simulador. Vamos a ver precisamente qué es lo que ocurre. Entonces copiamos, pegamos, tal y como en la vez pasada, eliminamos líneas de construcción. Todo lo que se asocia con líneas de construcción, cotas, etiquetas, va prácticamente, trayectorias, va prácticamente a irse de aquí. Ya, esta línea de acá también, precisamente era solo de las que dividía. Eliminamos esta cuestión de las trayectorias. Ya, nos quedaríamos prácticamente solo con esto. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con muchos mecanismos para simulación. Estableceremos un offset de 0.3, pienso yo que sería tal vez adecuado aquí. Ya, y empezamos a hacer el offset en todos los eslabones que conforman el mecanismo. Así tendríamos prácticamente, este no nos interesa porque la posición secundaria es la que estamos empleando para este análisis de aquí. Acá y acá, hecho. Entonces sería prácticamente todo lo que requerimos. Vamos a empezar a complementar el resto con líneas y luego veremos si alguna otra cuestión nos falta. A ver, aquí, acá. También eso es aquí y acá. Sí, justo sería esta la parte de la biela, de la manivela diré. Esta parte de la manivela vamos a establecer ahora como si fuera uno solo a través de join, ¿ya?
ahora es un solo bloque. De hecho esta parte de aquí tampoco nos interesa y esta de la mitad tampoco nos interesa a nosotros aquí. Vamos a definir lo que es este punto de aquí a acá, este punto de aquí hacia acá, y vamos a seleccionar esto y vamos a unirlo. Tiene que todo ser uno solo, ¿ya? Aquí vamos a eliminar esta parte de aquí. Prácticamente no nos interesa porque obviamente es solo la referencia del eje de rotación. Nos interesa que se quede esta línea de aquí y esta línea de acá, que son nuestras referencias de posición, aparte obviamente de los eslabones que estamos creando en este punto. Aquí, acá, a este lo estiramos bajo su misma inclinación un poco, a este lo acercamos y lo empatamos con la inclinación que posee. Regresamos de este punto acá, esto termina prácticamente muy bien cuadrado. Podríamos aquí recortar y en este caso al parecer así, al parecer no lo atraviesa. No nos interesa tampoco que desaparezca, solo vamos a recortar esta sección de acá, ¿ya? Es ahí donde nos quedaríamos. Entonces veamos si, ya, a ver, esto de aquí, cierto, nos faltado casi lo dejamos ahí. Este de aquí también es un solo eslabón, que es el que va a cumplir con la salida de balancín. Tenemos un eslabón, dos eslabones, tres eslabones, todos en conjunto bien establecidos. Una vez que estén ya así, podemos proceder a verificar entonces que se esté cumpliendo en el simulador de Working Model. Por ese motivo entonces vamos a guardar esto que sería síntesis línea, pongamos síntesis de línea, ya. A esto lo dejamos en DXF para poder abrirlo. Cerremos lo de acá, no, vamos al Working Model, vamos a importar síntesis de línea. Se quedó bastante lejos, ya. Y ahora vamos a definir aquí lo que son precisamente los ejes de rotación. Como se darán cuenta, este es el eje de rotación que nosotros definimos a través del análisis. Estos también los construimos con la metodología bajo la que elaborábamos nosotros el eje de rotación en cuanto a los primeros casos, que era solo para trasladar un punto. Ahora trasladamos una línea. Aquí, si se dan cuenta, no nos quiere reconocer. ¿Qué es lo que pasa? Quiere decir que este está por encima y por eso no se reconoce. Lo que hacemos en estos casos es obviamente en Object. Primero tenemos que seleccionar lo que respecta al eslabón. En Object lo mandamos hacia el fondo, y una vez que ya esté hacia el fondo, el otro que esté encima podría reconocer precisamente el eje, y ya estaría completado prácticamente el mecanismo tal y como lo estuvimos nosotros sintetizando. Vamos a ver si cumple con la función que se nos solicitó de inicio. A ver, hagámoslo rotar manualmente y si ven, esta sería una posición de agarrotamiento, por cierto. Esta posición de agarrotamiento define la posición inicial. Una posición extrema también es a la vez, define la posición inicial. La otra posición de agarrotamiento, que sería el extremo, define la posición final. Y esto va a ocurrir de forma cíclica para transportar entre las dos posiciones precisamente la línea que era parte de nuestro análisis, y así hemos finalizado con la síntesis de este mecanismo. Este caso, que es precisamente otro caso introductorio para los otros de síntesis de aplicación que vamos a revisar. Agradezco mucho su atención y nos veremos en otro video.